Ahora muchos estamos con muchísima expectativa de qué podemos esperar de nuestro Jikook en estos dos conciertos, ¿verdad? Creo que una gran parte de nosotros nos quedamos con las ganas de verlos sentados juntos durante el discurso final, porque ese ya se ha convertido en uno de esos momentos que muchos esperan. Verlos compartir ese espacio con tranquilidad, conversar entre ellos, acercarse para decirse algo al oído, reírse bajito mientras los demás hablan. Son detalles muy pequeños, pero que siempre terminan llamando la atención de quienes disfrutamos de ver su dinámica. Sin embargo, aunque esta vez no sucedió como muchos imaginaban, eso no significa que no hayamos tenido otros momentos muy bonitos entre ellos. De hecho, hubo varias interacciones que también me dejaron con muchísima curiosidad. Cada vez que los vemos acercarse para susurrarse algo, automáticamente uno se pregunta, ¿de qué estarán hablando? Porque no es solo que intercambian bien un par de palabras, sino que muchas veces ambos terminan riéndose al mismo tiempo, como si compartieran un chiste interno que solo ellos entienden. Y creo que eso es precisamente lo que hace tan especiales esos momentos. Hay amistades que tienen ese tipo de conexión donde basta una palabra, una mirada o incluso un gesto para entenderse perfectamente, mientras que quienes están alrededor no tienen idea de qué fue lo gracioso. Ver a Jimin y Jungkook hacer eso inevitablemente despierta la curiosidad de cualquiera. A mí personalmente me causa muchísima curiosidad saber qué se dicen. Me encantaría que algún día, en un detrás de cámaras o durante algún contenido, ellos mismos contaran algunas de esas conversaciones o revelaran alguno de esos chistes internos que siempre parecen hacerlos reír tanto. Estoy seguro de que muchos ARMY sentiríamos mucha ternura al conocer un poco más de esa dinámica que tienen entre ellos. Pero al mismo tiempo, también entiendo que hay conversaciones que simplemente pertenecen a ellos y que no tienen ninguna obligación de compartirlas. Y creo que justamente eso es algo importante de recordar. Con el paso del tiempo, Jikook ha decidido ser mucho más discreto con muchas cosas. Siguen compartiendo momentos delante de nosotros, siguen interactuando con total naturalidad, pero también es evidente que hay una parte de su amistad que prefieren mantener solo para ellos. Y eso es completamente válido. No todo tiene que ser mostrado a las cámaras ni explicado a los fans. Al final, ellos también tienen derecho a tener conversaciones privadas, bromas internas y recuerdos que solo ellos compartan. Así que, aunque la curiosidad siempre va a estar ahí, y seguramente todos seguiremos preguntándonos qué era eso tan gracioso que se dijeron en determinado momento. Creo que lo mejor es disfrutar cada pequeña interacción que decidan compartir con nosotros. Unas miradas, una sonrisa, un pequeño empujón, un comentario al oído o unas risas inesperadas, muchas veces terminan siendo más que suficientes para hacernos felices. No hace falta exigir más ni esperar que nos muestren absolutamente todo. Lo bonito es valorar esos pequeños momentos espontáneos que nacen de manera natural y agradecer todo lo que ellos deciden compartir con ARMY, porque al final, eso siempre tendrá mucho más valor que intentar conocer aquello que ellos prefieren guardar solo entre los dos. Si hay algo que BTS sabe hacer perfectamente, es convertir cualquier cosa en una campaña de promoción brillante. Y esta vez, de verdad, se pasaron. La publicidad que lanzaron para Normal está dando muchísimo de qué hablar, porque además de ser original,
tiene un nivel de ironía que solo ellos podían manejar. Para quienes todavía no la han visto, se trata de un anuncio impreso que ha comenzado a aparecer en diferentes periódicos de Estados Unidos y que a simple vista parece una noticia de última hora completamente seria. El diseño imita a la perfección el estilo de los periódicos sensacionalistas, un enorme titular, un sello rojo que dice foto impactante revelada, una fotografía comprometedora y un texto escrito exactamente como si estuvieran informando sobre un gran escándalo nacional. Y ahí es donde está la genialidad de toda la campaña. El titular dice, miembros de BTS fueron vistos en un baño durante una misteriosa reunión nocturna. Solo con leer eso ya dan ganas de reírse porque parece el típico encabezado dramático que intenta convencerte de que ocurrió algo gravísimo. Después viene el cuerpo de la supuesta noticia, donde explican que han surgido preguntas tras la aparición de una fotografía tomada durante la noche que parece mostrar a los 7 integrantes de BTS juntos en lo que aparenta ser un lugar inesperado. Luego añaden que, aunque la reunión sigue sin confirmarse, algunas personas han cuestionado si la situación era completamente normal. Obviamente, todo está escrito con ese tono exageradamente serio que utilizan algunos medios cuando quieren hacer parecer enorme algo que, en realidad, no tiene absolutamente nada de extraordinario. Y es que esa es precisamente la broma. Porque, ¿qué tiene de escandaloso que 7 personas aparezcan juntas en un baño? Absolutamente nada. Es una situación completamente normal, cotidiana y hasta absurda como para convertirla en noticia. Sin embargo, la campaña continúa alimentando el drama diciendo que la imagen ha despertado rápidamente la curiosidad y la especulación y remata con la clásica frase de las noticias de entretenimiento. Cuando se les pidió un comentario, una fuente familiarizada con la situación respondió, no estamos en posición de hacer más comentarios en este momento, como si realmente estuvieran ocultando un secreto gigantesco. Después agregan que esa fuente se negó a dar más detalles, pero aseguró que se revelará más información el 17 de julio, dejando a todo el mundo con la intriga. Aunque en realidad todos saben que forma parte de la promoción. Y sinceramente, lo más divertido de todo esto no es solo el anuncio en sí, sino el contexto que hay detrás. Muchos fans sintieron inmediatamente que esta campaña parece una referencia muy clara a todas las ocasiones en las que BTS ha terminado ocupando titulares por cosas completamente normales. Durante años hemos visto cómo cualquier detalle cotidiano relacionado con ellos termina siendo presentado como si fuera un escándalo internacional. Que entraron juntos a un edificio, que salieron por la misma puerta, que coincidieron en un restaurante, que alguien llevaba una gorra parecida a otra, que caminaron unos metros al lado de otra persona. Cualquier cosa ha sido suficiente para generar artículos llenos de teorías, rumores y titulares exagerados. Es una dinámica que los fans conocen de sobra. Por eso esta promoción se siente casi como si BTS estuviera diciendo, ¿quieren un escándalo? Aquí tienen uno, 7 hombres entrando a un baño. Es un humor muy inteligente porque toma exactamente la estructura de esas noticias exageradas y la lleva al extremo, demostrando lo absurdo que puede llegar a ser convertir una situación completamente normal en un supuesto misterio. El hecho de que utilicen expresiones como han surgido preguntas, una fuente cercana, no podemos comentar por ahora, o se revelará más información próximamente,
hace que la parodia funcione todavía mejor, porque son frases que todos hemos leído cientos de veces en artículos de entretenimiento. Y es imposible no imaginarse a los miembros de BTS riéndose al aprobar una idea como esta. Se siente como ese tipo de humor donde ellos mismos participan en la broma y juegan con la imagen que durante años han construido los medios alrededor de cualquier cosa que hacen. En lugar de molestarse por ese tipo de cobertura, decidieron darle la vuelta y convertirla en publicidad paranormal, utilizando precisamente el concepto de lo normal. Porque al final es el mensaje. Algo completamente cotidiano puede parecer un gran escándalo dependiendo de cómo decidas contarlo. Además, el detalle de distribuir estos anuncios en periódicos reales hace que la campaña tenga todavía más impacto. Mucha gente seguramente vio la página de lejos y pensó por un momento que se trataba de una noticia auténtica. Solo al empezar a leer, se da cuenta de que todo está escrito con una exageración intencional, que termina siendo una enorme sátira del sensacionalismo. Es una forma muy creativa de captar la atención, porque primero despierta la curiosidad y luego provoca la risa cuando entiendes cuál era realmente la intención. Las redes sociales tampoco tardaron en llenarse de comentarios de ARMY diciendo que esta es, probablemente, una de las promociones más ingeniosas que BTS ha hecho en mucho tiempo. Muchos destacaron precisamente ese detalle. No necesitan mostrar grandes efectos especiales ni lanzar una campaña complicada. Simplemente tomaron algo que los fans conocen perfectamente, los titulares exagerados sobre ellos, y lo transformaron en el centro de toda la estrategia promocional. Es un tipo de humor muy autorreferencial que funciona porque BTS lleva tantos años siendo protagonistas de rumores y especulaciones que cualquiera entiende inmediatamente la referencia. Y la verdad, hay que reconocer que es una jugada brillante. No solo consigue que todo el mundo hable de normal, sino que además convierte en una broma algo que durante años ha sido parte de la experiencia de BTS con la prensa. En vez de ignorar esos titulares exagerados, decidieron apropiarse de ellos y reírse junto con los fans. El resultado es una campaña que se siente fresca, divertida, inteligente y muy fiel al sentido del humor que tantas veces han mostrado. Ahora solo queda esperar al 17 de julio para descubrir qué más tienen preparado, porque si la promoción ya empezó con una noticia de última hora sobre 7 hombres reunidos en un baño, definitivamente lograron que todo el mundo quiera saber cuál será el siguiente capítulo de esta genial campaña paranormal.